de ser un pueblo importante. Realmente tal vez este pueblo es un pueblo fantasma. ¿Qué pasó realmente aquí? Porque están enumerados. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. El día de hoy exactamente estamos yendo a un pueblo que se podría decir fantasma. He visto varios videos, realmente no sé si sea cierto, pero vamos a ir a ver. El nombre del pueblo es Zumbay. Está ubicado exactamente entre el camino de Arequipa a Chivay. Si tú quieres visitar este lugar, en el camino hay un letrero que dice Zumbay, pinturas rupestres. Puedes ingresar por ese lado. En el camino observaremos una gran manada de vicuñas, estos hermosos ejemplares que nosotros debemos de cuidar. De momento nos hemos encontrado con un poblador del lugar, se podría decir con alguien que tal vez vive por esta zona, que nos ha indicado que podemos ingresar y que tengamos de alguna manera cuidado. Y bueno, sin más que decir, ya estamos casi llegando al pueblo. Ya hemos llegado al pueblo, como ustedes ven al fondo, no hay bulla y créanme que el lugar se siente como que, se podría decir que algo perturbador. No sé qué tanto, no sabemos qué es lo que ha pasado en este lugar y la pregunta del millón es ¿por qué ya no viven las personas aquí? ¿O por qué lo consideran un pueblo fantasma? Vamos a hacer una ruta por todo el pueblo y posterior a eso vamos a ir a las cuevas que también son muy famosas en este lugar. Lo más resaltante que estamos viendo en este supuesto pueblo fantasma es la iglesia. A pesar de las diferentes casitas, a pesar de los diferentes lugares que estamos viendo, la iglesia está, se podría decir, conservada. Está pintada recientemente. La pregunta del millón es que si hay algún santito o algún patrón del pueblo. No sabemos, la verdad, que si nos acercamos un poco más, todas las casitas están con candado. La verdad que desconozco si es que se puede ingresar. Si se fijan, está con candado. Desconozco y créanme que la esencia o esa sensación que se siente es un poquito perturbador. Y como les menciono, todas las casitas están cerradas con alambre o con candados y de alguna manera si visualizamos al fondo aún hay cosas. Según visualizo hay sillas y todo lo demás. Como les reitero, no sabemos qué es lo que ha pasado porque según tengo entendido en muchas casas aún se conservan cosas y créanme que personalmente a veces eso de ingresar sin permiso, consentimiento, a veces un poquito da miedo, da miedo. ¿Listo? Vamos a intentar visitar otra casita aquí. Bueno, aquí no tiene ni un tipo de candado, pero me imagino que de alguna manera debe estar cerrado. Vamos a intentar ver por aquí. Bueno, si se fijan aquí, sí tiene candado. Todos estos lugares desconocemos realmente quiénes pudieron haber vivido, cómo pudieron haber vivido y qué es lo que pasó realmente. Según vemos aquí también hay restos de rieles de tren. ¿Listo? Desconocemos qué es lo que puede haber pasado por toda esta zona hasta el fondo, rieles de tren, pero ya han sido extraídos. Casi más a fondo vamos a ir a visitar allí al fondo hay vagones que también aún se mantienen y bueno, han sido abandonados. Aquí también vemos otra casa, como les menciono, todas las casas están cerradas. Todas, de alguna manera con alambre, candados o de alguna otra forma. Según vemos aquí también hay una campana, que bueno, no parece campana, parece otra cosa, pero bueno. Según dice, toquen la campana. Bueno, justo ahorita está pasando, se puede decir como un vagón de tren. Según vemos, las rieles de tren aún están activas. Aún permanecen activas. Bueno, según hace rato hemos visto, estas rieles del tren aún funcionan, no es que hayan dejado de funcionar, aún funcionan. Y bueno, mira, aquí vamos a acercarnos a las rieles. Todas estas rieles aún siguen funcionando, desconozco qué ruta hacen, desconozco también cada cuánto tiempo pasan los diferentes vagones. Me imagino que anteriormente traían mineral y actualmente lo siguen haciendo. Como se fijan, aún todavía se preservan. A diferencia de los otros rieles que hemos visto que estaban yendo por otra dirección, que ya han sido abandonadas. Y aquí también hay un local o realmente no sé qué sea. Me imagino que pudo haber sido como el paradero donde llegaban los trenes y aquí marcaban o tal vez se quedaban o desconozco.
Vamos a ver esta información que nos dice Zumbay, Arequipa a Puno. Correcto, ya sabemos que esta vía va de Arequipa a Puno. Vamos a acercarnos a intentar ver si es que hay algo todavía aquí. Según vemos, está vacío. Hay muebles, pero de alguna manera ha sido abandonado. Aquí vemos un candado antiguo realmente. Desconozco cómo trabaja este candado porque no veo que entre. Ahí está, ahí entra la llave. Y si se fijan, son candados antiguos, no es que sean nuevos, son antiguos. Y todo está cerrado. Bueno, mientras estábamos grabando se nos acercó, o bueno, nos alcanzó un perro. Me imagino que es del poblador o del encargado del lugar. ¿Listo? Tengo una información, algo se podría decir que he estado indagando en internet, he estado viendo videos de TikTok que indican que este lugar anteriormente era como un punto de llegada del tren. Probablemente en ese entonces ha habido mucha circulación económica. Posterior a eso, imagino que ese tren o ha dejado de circular o simplemente ya no lo han tomado como un punto de llegada. Y debido a eso, el pueblo probablemente, debido al acceso que ya no había economía, los pobladores han tenido que emigrar a otro lugar y probablemente también las personas que vivían aquí por tener un mejor futuro, ya sean los hijos y todo lo demás, han tenido que emigrar. Pero es algo muy raro que las personas hayan dejado sus cosas en las casas o tal vez haya pasado otra cosa. No sabemos, realmente no sabemos. Es algo muy interesante. Bueno, aquí hay unos vagones de tren que si visualizamos están ya todo oxidados. Desconozco por qué lo habrán abandonado. Desconozco si era para llevar algún tipo de material o tal vez personas, no lo creo. Me imagino que era para llevar probablemente mineral. Vamos a acercarnos un poco más con mucho cuidado porque no sabemos qué podemos encontrar. Si visualizamos, se escucha un eco bastante fuerte, pero también están vacíos. Vamos a intentar subir y ver a ver si es que desde arriba vemos algo más curioso. Si se fijan, son alrededor de ¿cuántos? A ver, 2, 4, alrededor de 8 a 10 vagones que han estado aquí abandonados. Según estamos viendo los vagones, hemos encontrado algo curioso. Miren. Aquí hay una apertura en uno de los vagones, pero desconozco qué lo ha hecho o cómo lo pudieron hacer. Realmente desconozco, no sé qué sea. Seguir caminando y todos los vagones son así, toditos son así. Si se fijan, por el tiempo que han estado abandonados, ya están oxidados. Según estamos caminando también nos hemos alejado un poco, vemos grafitis aquí en los vagones. Imagino que han venido personas. Según vemos son grafitis recientes, ¿listo? ¿Por qué reciente? Porque la pintura aún se mantiene, no está muy perdida. Me imagino que debería de tener un año promedio, eso. Imagino que han venido a visitar también y han dejado estos grafitis, ¿listo? Yo recomiendo siempre que si tú vienes a estos lugares, no te recomiendo que hagas esto, porque de alguna manera debemos de preservar estos lugares que posterior a eso cuentan historias. Cuentan historias, no sabemos qué es lo que ha pasado y hacer esto puede alterar cualquier tipo de evidencia, cosa que no queremos. Tuvimos la oportunidad de ver cómo circulan los trenes por estos ferrocarriles, con una gran cantidad de vagones llenos de mineral. Según hace un momento hemos visualizado, el tren que ha pasado ha estado utilizando este ferrocarril de aquí, este de aquí. Según visualizamos aquí son dos, pero hemos visualizado que han estado utilizando este. El que está aquí. No sabemos por qué, no sabemos si este de aquí está trabajando o tal vez sí, pero según tengo entendido más adelante solo hay una vía. Así que se me hace raro que esté trabajando este. Prácticamente yo creo que es este de aquí. Vamos a continuar, vamos a visitar un par de casas más, a seguir viendo otra casa. Y bueno, aquí estamos viendo, se podría decir que como una casa ya destruida, ¿listo? Pero aún quedan restos de botellas de gaseosa. Y bueno, según la marca que vemos ahí, resalta Coca-Cola y otras. Desconocemos de qué año todavía sean estas botellas y por qué realmente las personas se han ido. Aquí vemos, mira, un zapato, creo que es unas botas ahí, abandonada. Miren aquí hay algo resaltante. Aquí hay como un canal de agua por donde está filtrando el agua. Me imagino que de alguna manera esta agua viene de más arriba o no sabemos cómo está bajando. Vamos a ingresar aquí a una, se podría decir que a una casa.
Vamos a ver qué encontramos. Si se fijan, aquí, como les mencioné hace un momento, había conexión de agua. Aquí encontramos diferentes botellas, chapas de botellas. Encontramos como una canasta ahí al fondo. Y bueno, como les menciono, aquí sí vivía gente. No sabemos por qué se han ido o por qué han dejado todas sus cosas así. Si se fijan, toda esta parte está como que de alguna manera en desorden. Puedo deducir que tal vez han venido a saquear, cosa que no me gustaría afirmar porque no estoy 100% seguro. Aquí hay periódicos y bueno, según visualizo voy a ingresar con mucho cuidado. Aquí también hay cajas. ¿Listo? Bueno, vamos a ingresar con mucho cuidado porque no sabemos si el techo tal vez nos viene encima. Si eso fuese, sería algo muy peligroso. Vamos a acercar nomás. Aquí hay, no sé qué son, creo que son boletas porque están enumerados. Dice Correos del Perú, porte destinatario, no sé qué sean. Dedujo que son como que unas boletas, pero no sé de qué. Listo, hay varias de esas. Lo voy a dejar. No voy a ingresar más adentro por tema de seguridad. Aquí hay un periódico, dice 16 de marzo del 2003. Listo, no creo que este periódico sea el más antiguo, me imagino que ha sido el más reciente, 2003. Me imagino que las personas han vivido hasta ese tiempo en este lugar, porque es raro que encontremos un periódico de ese año. Aquí hay otro. Este es del 2008. Si se fijan, son periódicos algo recientes, 2003-2008. Me imagino que hasta ese tiempo todavía hubo movimiento en este lugar. Vamos a seguir visualizando. Bueno, aquí hay bastantes pilas. No sé si estas pilas aún sirvan, aunque no lo creo, difícil. Todas estas pilas, toda esta caja son de pilas. Están oxidadas, de igual manera también hay piedras. Y como les menciono, personalmente, y a los que vengan, no recojan nada de este lugar. Visualícenlo, pueden verlo, tocarlo así, pero no se lleven nada. Como lo que hemos visualizado son cosas realmente algo sorprendentes. Y como tal vez este pueblo es un pueblo fantasma. De momento, como les menciono, o recomendación, nunca vengan solo. Si es lugares así alejados, nunca vengan solo porque no sabemos qué puede pasar o poder pasarte. Vamos a continuar y ver qué más podemos encontrar en estos lugares. Y aquí hemos encontrado bueno, no sé si es un cuarto o una casa, algo muy rara o como que, no sé, muy perturbante. Primero empezar por la puerta, se parece mucho a las carceletas, ¿listo? Y si ingresamos, es un cuartito muy pequeño. Y bueno, no sé si será cierto esta información que voy a mencionar, pero probablemente este lugar haya sido como una carceleta para los pobladores que tal vez hacían algo malo o tal vez delinquían en el lugar, porque es muy pequeño y la puerta es como que de metal, como de una carceleta. Pero bueno, es algo que encontramos en estos lugares, desconocemos qué podrían ser. Para poder averiguar todo esto tendríamos que preguntar a alguien que realmente ha vivido en este lugar. Vamos a ver otra casa. Bueno, aquí están los vidrios rotos, así lo hemos encontrado. Acá hay un cuarto donde, bueno, el eco se escucha muy fuerte. Bueno, aún permanecen las escobas, las estructuras también en el techo siguen intactas. Vemos una frazada y demás cosas. Hay muchos cuartos donde todavía hay muchas cosas intactas. ¿Listo? Bueno, no sé qué sea, no sé si era una casa o un local, pero aún, bueno, la casa se mantiene intacta. ¿Listo? Pero adentro no hay nada, solo cosas que tal vez de alguna manera son mínimas. O un taller, porque hay varios chasis de carros antiguos. Al fondo también se visualiza que hay, bueno, la puerta al fondo sí está abierta. No sé si lo habrán dejado así, cosa que no creo. A ver, vamos a visualizar. Y bueno, sí está abierto, pero no vamos a ingresar. Por tema de seguridad, no vamos a ingresar. Vamos a ingresar a otro lugar que, bueno, según veo, por vista puedo decir que da mucho que pensar. Es como que una esencia que da miedo. ¿Listo? Pero antes de eso tenemos que visualizar que las estructuras estén bien. Porque si ingresamos así nomás, tal vez nos podría caer el techo encima, no sabemos. Vamos a ingresar. Bueno, no sé qué sea.
Bueno, aquí también, bueno, aquí el cuarto no tiene ni un tipo de seguridad. No sé si lo han dejado así o fue otra cosa. De igual manera, aquí también otro cuarto. Si se fijan, el espacio es como que da un poquito de miedo. Y aquí está, puedo deducir que este lugar era la cocina. ¿Listo? Si se fijan, aún hay cosas. Ahí están sus ollas, sus calentadoras. Y bueno, veo cueros. Y por lo que está negro, no sé si... Bueno, vamos a continuar. Y aquí vemos algo curioso. Como les mencioné, sí había agua en el lugar. Y aquí estamos viendo una pileta en sí, de donde está saliendo agua. Según estamos caminando, ya casi finalizando. Si se fijan adelante, hay visitantes. Hay otras personas aparte de nosotros que han venido al lugar. Como les menciono, este lugar es de alguna manera, se podría decir como un atractivo turístico resaltante. ¿Listo? Vamos a, bueno, personalmente ya hemos culminado prácticamente de visitar el lugar. Se podría decir que no todo, porque muchos lugares que tal vez están cerrados, pero de alguna manera sí he visto más o menos cómo pudo haber sido la vida en este lugar. De momento es un pueblo abandonado, no vive nadie, no hay a quien preguntarle ni demás cosas. Ahorita estamos camino exactamente a las cuevas. Y según tengo entendido está a unos 15 a 20 minutos. ¿Listo? También por otro lado vemos aquí el cementerio. Me imagino que es el cementerio del pueblo de Zumbay. Según puedo visualizar, sí hay más o menos lápidas. Me imagino que son de las personas que han fallecido, ¿no? Listo, acabamos de llegar al punto donde, bueno, aquí se queda la movilidad. Y bueno, según nos indican, aquí dejamos la movilidad y tenemos que caminar al fondo, ¿listo? Vamos a caminar, bueno, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible porque el clima está algo un poquito cambiante. Según se fijan al fondo va a caer bastante lluvia, así que vamos. Acabamos de llegar aquí a las cuevas, pero el tema es de que tal vez está cerrado en sí y se nos dificultó pedir la llave también y no hemos podido ingresar hasta el fondo. Pero desde aquí en la entrada sí se logra visualizar, no sé si en la toma de la cámara se logra visualizar ahí al fondo. Hay diferentes pinturas rupestres, desde lo que veo se puede decir que hay llamas, según lo que visualizo. Imagino que son alpacas los demás, pero sí hay, sí hay. ¿Listo? De alguna manera se verían de más cerca si, bueno, tendríamos acceso, pero en el momento no tenemos acceso. Listo, posterior a eso, también visualizamos aquí al fondo que, bueno, según visualizamos hay diferentes, se podría decir como piedritas colocadas encima de otras. Y bueno, realmente no sé por qué la gente lo coloca, pero de alguna manera puedo decir que tal vez es como que se puede indicar como una señalización de que yo he llegado aquí. ¿Listo? Si nos acercamos un poco más, hay bastantes. Según caminamos, aquí hemos encontrado más así piedritas encima de otras, pero hemos encontrado un cráneo. Miren, es un cráneo. Me gustaría tocarlo, pero no, es mejor que no, por tema de seguridad no lo voy a tocar, pero no sé de qué animal será. Lo normal podría ser de una llama, un alpaco, una oveja, o tal vez de un animal, en este caso el zorro, o algún otro. Vamos a seguir caminando para ver para adelante. Bueno, hemos seguido caminando hasta más arriba para ver si encontramos algo, pero nos topamos con un camino que, bueno, probablemente lo hicieron con maquinaria. Y posterior a eso, bueno, se me hace muy dudoso que encontremos algo más arriba. ¿Listo? Bueno, algo así que me hubiese encantado era ver bien las pinturas rupestres, pero bueno, ni modo. De mi parte es todo este video. Espero que les guste y si tienen datos adicionales me lo dejen en los comentarios. De igual forma, suscríbete, comenta, dale like. Conmigo es todo, Tupananchis Kama.